Saludos amigos, hoy es viernes, llegamos al final de la semana y como es habitual, Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez, ya estamos aquí agradeciendo primero su sintonía, recordarle que además de las frecuencias de Teleimpacto, nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Henry Ebrar estará abordando los temas económicos que han sido de mayor interés durante esta semana y nosotros, Jorge y yo, vamos a abordar, como es habitual, repito, los temas de interés internacional. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y a ustedes los seguidores de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí. Jorge, en estas últimas entregas de los viernes hemos estado hablando de manera, si se quiere, priorizada con el tema haitiano porque de una u otra manera se han tomado decisiones que colocan a Haití en la palestra no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Ustedes saben ya que hubo la decisión esta semana del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de refrendar una decisión anterior que había tomado la Organización de Estados Americanos y era la creación de la Fuerza de Eliminación o Supresión de las Pandillas Haitianas. La decisión establece, y es una decisión que es importante porque fue auspiciada por Estados Unidos y resulta que en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, no tuvo el veto ni de China ni de Rusia y por eso pudo realmente pasar. Esta decisión conlleva la creación de una fuerza de 5.500 hombres que estarían siendo integradas por representantes de varios países. Estamos hablando de tropas, personal civil y también de asesores. Hay algunas incógnitas planteadas en torno a esta misión, sobre todo el costo del financiamiento, si el financiamiento para mantener esta misión en Haití está garantizado, porque la misión que tiene vigencia ahora, hasta cierto punto su fracaso se ha debido a que ese compromiso económico que inicialmente se asumió para financiar la presencia de estas tropas, eso no se pudo cumplir. No se pudo cumplir al 100% y entonces las expectativas que están planteadas, Jorge, es si ese aspecto serían cumplidos. Si realmente Estados Unidos, Canadá y Francia tendrían participación en términos de apoyo militar a esta misión y cuáles serían en definitiva los países que estarían participando de esta fuerza multinacional en Haití. Son preguntas que se hacen porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿se podría la comunidad internacional darse el lujo de fracasar nuevamente en Haití? Hay más preguntas que respuestas con esa nueva iniciativa de las Naciones Unidas sobre su misión en Haití. Hay preguntas sobre en qué se diferencia esta con la que hubo recientemente liderada por Kenia, o la pregunta sería qué tan efectiva será esta con ese cementerio de misiones que ha habido a lo largo de la historia en Haití. Eso por una parte. Otra parte es importantísimo destacarles que el tema haitiano, sin duda alguna, ocupa la mayor atención del público dominicano. De hecho, es el tema con más visualizaciones en la prensa nacional porque es un tema que permea directamente la situación del país. Hablaste de China, hablaste de Rusia, integrantes del Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas. A pesar de que no presentaron su veto, hemos visto unos informes que destacan la necesidad del presidente Luis Abinader de tratar de terminar de convencer a estos dos países en torno a esa misión. Hemos visto que en varias oportunidades, en la reciente que lideró Kenia, China ha presentado su especie de recelo en torno a estas iniciativas que les recordamos a los televidentes. Es una iniciativa que presenta nada más y nada menos que el mismo gobierno legítimo de ese país. Es decir, el gobierno haitiano Puerto Príncipe le exige, hace un llamado de emergencia, de asistencia al mundo, a que les combatan las pandillas. Si hacemos una especie de comparación, Manuel y televidentes, en torno a esta con la anterior, vemos que hay mayor participación de países regionales. Bien, más occidentes que la participación que hubo anteriormente en el caso de Kenia, y donde nace esta propuesta en el seno de las Naciones Unidas, en el seno de la OEA, mientras que la anterior, su antecesora, se basaba más en una especie de CARICOM, entre otros organismos internacionales. Participación activa de Panamá,
Manuel dijo de que no solamente va a ser el despliegue de tropas, sino también asistencia técnica en materia de seguridad. Recientemente el presidente panameño indicó de que Panamá no va a desplegar ni un solo militar en ese territorio, sino que va a prestar sin ningún costo, esto fue muy importante, el tema de la asistencia militar al formamiento de las fuerzas policiales en Haití. Bueno, eso es importante, pero ya en materia de formación, por ejemplo, en una ocasión tú recordarás que Canadá se ofreció también para adiestrar a esta fuerza militar. De alguna u otra manera, la fuerza policial haitiana ha estado recibiendo equipos de los Estados Unidos, pero eso hasta ahora, eso no ha redundado en una efectividad en el terreno para la supresión o la disminución de las operaciones de las pandillas en Haití. Hay muchas cosas, Jorge, porque hay quienes señalan, bueno, se está hablando de que es importante el financiamiento. El financiamiento, sin duda alguna, es como una componente importantísimo para que esta misión tenga fuerza. Ahora bien, ¿estaría Estados Unidos en disposición de destinar una cantidad de recursos importante para financiar esta misión? Lo digo porque tú conoces que la política del presidente Trump ha sido de reducir de manera prácticamente total lo que es la ayuda de Estados Unidos a los países de la región o al mundo. Disolvió lo que es la Agencia Internacional para el Desarrollo, que la USAID, la disolvió. Ya el Congreso incluso ya aprobó que Estados Unidos sencillamente suprimió lo que es la asistencia económica internacional a otros países. Entonces, ya eso representa un riesgo. Tú recordarás que inicialmente, cuando el presidente Trump llegó, lo que se informó es que Estados Unidos de alguna manera paralizaba la ayuda económica a Haití. Estados Unidos ha reducido la ayuda económica, la contribución económica a Naciones Unidas, obligándola incluso a reprogramar su presupuesto. Eso en el caso de Estados Unidos. En el caso de Francia, otro país que tiene una presencia, por razones históricas en Haití, Francia vive una situación de crisis en estos momentos. Ha tenido como 3 o 4 primer ministros, tiene problemas presupuestarios y eso ha ocasionado que en Francia se dispare una situación económica y política un tanto complicada. Entonces uno se pregunta, ¿estaría Francia en disposición también de comprometer recursos de asistencia a Haití, más allá de la presencia de tropas francesas? No creo que haya tropas francesas en Haití en esta misión internacional. Y por otra parte está Canadá. No sé realmente si Canadá estaría dispuesta a enviar personal militar, como también a comprometerse con un aporte significativo en términos económicos para financiar esta presencia en Haití. Es decir, como tú dices, hay más preguntas que respuestas. Sin duda alguna no me imagino a un francés, Manuel, dándole como el visto bueno a un despliegue o a un financiamiento francés en Haití, mientras le hacen unos recortes presupuestarios en materia de salud y educación. No veo a un burócrata en Washington darle prioridad al tema haitiano, mientras tienes el caso de la invasión rusa en Ucrania. Hay una especie de alerta pendiente cerca de las fronteras de la OTAN. Hemos visto el tema de los drones en ese conflicto, cómo han tomado mayor protagonismo. Es decir, si pone una balanza, este burócrata de Washington siempre va a apostar el tema de la invasión rusa. Vivimos una especie de recortes y eficientización de los recursos de Estados Unidos en materia económica, social y sobre todo militar, actualmente bajo la gestión de Trump. Todos los puntos, o para decirlo así, todas las fichas van dirigidas al caso ucraniano. Casos importantes que hay que destacar en todo esto, como todo proyecto en materia de hacer investigación, o sea, de materia social, militar, la financiación es muy importante, sin duda alguna. Tampoco veo los países de la región aportando una especie de financiamiento a un caso que no le impacta tanto. Bien, pero quiero hacer referencia a un punto muy importante que es el caso de China y de Rusia. Esa necesidad que tiene el presidente Luis Abinader de tratar de convencer a estos dos países para involucrarse en este conflicto es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque son países, primero el caso ruso, que tiene un fuerte espaldarazo en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas,
tiene bastante armamento militar, a pesar de que está envuelto en un conflicto muy importante. Está el caso de China, que es un país que se presta mucho el financiamiento para el caso, o sea que no es un país que va a escatimar los esfuerzos en materia económica. Pero si no están en su agenda de interés nacional, no veo el involucramiento de estos dos países. Por eso es que en las Naciones Unidas se habló muy poco de Haití. Bueno, sí, básicamente Haití no fue el tema central de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero Jorge, llamaba la atención en esta semana un artículo periodístico que hablaba del escepticismo que tienen los haitianos de que realmente se esté a la puerta de una solución en Haití. Y dicen, bueno, nosotros tenemos 35 años esperando una solución a nuestro problema socioeconómico y realmente esa solución no ha llegado. Los reportes que da Naciones Unidas en esta semana son preocupantes. Naciones Unidas dice que desde que estalló el conflicto, no desde que estalló, sino desde que se agudizó el conflicto con la presencia preponderante de las pandillas en Haití, ese país ha registrado 16.000 muertes. Y estamos hablando de 16.000 muertes con un componente importante, un alto porcentaje de esas víctimas son civiles, civiles inocentes que están pagando el costo de este conflicto que se mantiene en el vecino país. Pero igualmente el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, está advirtiendo Haití no aguanta más, ya llegó al límite. Y cuando dice ya llegó al límite, está hablando de el límite en términos del hambre que está pasando esa población. Es dramática, es verdaderamente dramática. Pero Jorge, al margen del hambre, al margen del conflicto armado, hay otro conflicto que también afecta a Haití, que es en el aspecto institucional. Hay una ruta planteada para celebrar elecciones en un tiempo que ya estableció la OEA en la hoja de ruta que se trazó, pero uno dice, bueno, no hay posibilidad de que se pueda celebrar elecciones bajo el actual escenario que tiene Haití, pero es preocupante porque en Haití hace años que no se renova el Congreso, que no hay elecciones para presidente. Es decir, es una situación desde el punto de vista institucional, social y económico y de seguridad bastante dramática. Y uno se pregunta, y es la pregunta que yo me hago, como terminé mi primer comentario, ¿la comunidad internacional estaría dispuesta, correría nuevamente el riesgo de intervenir nuevamente a Haití para que los haitianos sigan en medio de ese escepticismo? La única respuesta nos lo da la historia, Manuel. Hemos visto como en varias oportunidades y en varios años, y no solamente en este siglo, sino en el siglo pasado, ha habido innumerables despliegues internacionales en territorio haitiano. Están los cascos azules, Estados Unidos, Kenia recientemente, ahora va a cuestionar una propuesta de las Naciones Unidas. Es decir, que parece que la solución no ha sido totalmente efectiva por parte de la comunidad internacional en materia de seguridad. Eso por una parte. Cuando el ámbito de seguridad de un país es inestable, ineficiente o presenta trabas, eso permea los otros ámbitos, el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito político. Esto es una especie de que los burócratas de Haití y algunos internacionales no han entendido, que parece que la construcción de un problema o la respuesta a esta situación es en el techo. Es decir, respuestas institucionales, cambiar la constitución para pasar a un sistema parlamentario a un sistema presidencial, eliminación de la jefatura de gobierno como lo es el primer ministro y la creación de un vicepresidente. Es decir, pareciera que no hay una sincronía de lo que está pasando en la realidad. Quizás algunos abogados o institucionalistas dicen no, se arregla la situación de Haití por el tema político, mientras los economistas dicen no, es la parte económica que da la solución a ese país, mientras el caso de los militares no es una solución militar. Es decir, ha habido diferentes propuestas e iniciativas de los países para encontrar un fin a este conflicto, pero los que más sufren, como comenzó Manuel, es la población. Sí, y hay algo, por ejemplo, que debe llamar la atención. Uno se explica por qué República Dominicana ha tenido un discurso permanente ante la comunidad internacional abogando, pidiendo, exigiendo que la comunidad internacional tenga una presencia más determinante en este conflicto de Haití, porque los riesgos mayormente son para República Dominicana.
Ya Haití vive una situación de crisis. Lo que hay que evitar es que esa situación de crisis de una manera u otra se traslade al ámbito nacional. Aquí hemos tratado, ya lo hemos dicho aquí, hemos tratado de blindarnos con consenso, con acuerdos internos sobre qué hay que hacer para tratar de evitar que esa situación que vive Haití de una u otra manera nos impacte de manera más directa y en términos más perjudicial para el país. Y entonces uno se pregunta, Jorge, vamos a suponer que se cree esta misión de 5.500 hombres que están dispuestos a pacificar Haití. Esa pacificación tiene que ver ya con un mandato, porque esa fuerza tiene un mandato, eliminación de las pandillas haitianas. Y es un mandato claro, ahí no hay subterfugio diplomático, se habla de eliminación o supresión de las pandillas haitianas. Y esto eventualmente va a representar un conflicto armado entre esa fuerza y las pandillas. En caso de que esos grupos de pandillas, que ahora mismo están muy dispersos, teniendo el control de partes específicas de la capital haitiana y otros puntos del interior, decidan enfrentar esa intervención, eso de alguna manera representa un conflicto que podría tener repercusión en la República Dominicana. Tú te podrías imaginar que hay haitianos que por preservar su vida intenten cruzar del lado dominicano. ¿Qué plan, qué método de contingencia tienen las Fuerzas Armadas para enfrentar una situación así, eventual, pero que no se descarta? Claro, la situación es la siguiente. Cualquier intervención o decisión militar en el despliegue en Haití va a tener repercusiones o servir de catalizador en el caso de emigrar haitianos hacia República Dominicana. Eso es un hecho. Por eso el temor y la insistencia y la repetición hasta el cansancio de los diplomáticos dominicanos en foros internacionales en prestarle atención a lo que está pasando en Haití, y ellos dicen: nos encargamos de la soberanía de nuestro país, resguardamos las fronteras, pero es una bomba de tiempo lo que está pasando en el otro lado de la isla. En Propuesta de la Noche nosotros nos dedicamos también a presentarles soluciones a nuestros televidentes en torno a esta crisis. Habíamos destacado y lamentado de que es muy posible que Trump no venga a la cumbre de las Américas aquí en Punta Cana, ¿cierto? Pero yo creo que los diplomáticos dominicanos deberían aprovechar ese lamentable hecho de que no va a asistir Trump y convertir ese escenario en Punta Cana en una cumbre especializada para hablar del caso Haití. Bueno, yo creo que es un tema obligado en la agenda de la Cumbre de las Américas, pero a Trump se le ha tirado ya la alfombra, y sí, se le ha tirado la alfombra para que motivarlo para que venga a República Dominicana. Tú recordarás, ya nosotros los hablamos aquí, de que en las funerales del Papa Francisco, el presidente Luis Abinader dice que se encontró con el presidente Trump, le dijo: lo esperamos en Punta Cana para la Cumbre de las Américas. No solamente ahí, sino recientemente una foto muy importante con la Sí. primera dama, tanto dominicana como americana, y les puedo asegurar que esas 5 palabras que tuvieron ambos presidentes fue la del presidente Luis Abinader diciendo al otro: mira, te espero en Punta Cana. Sí, exactamente. Y no solamente esa invitación, ese toque cálido y humano que hizo el presidente Luis Abinader en Naciones Unidas, sino que sin duda alguna esa respuesta de no invitar a los 3 países de la región enemigos de Estados Unidos como una especie de guiño a Washington: estoy cumpliendo una de tus demandas, ya sea que me las dijiste o no, pero te esperamos a ti en tu calidad de presidente para que nos acompañes a esta importantísima cumbre en la región. Sí, a eso me refería, le están tendiendo la alfombra, es decir, le están generando las condiciones para que él se sienta cómodo y venga. Pero Trump es impredecible. Trump te puede decir que sí, que puede estar en Punta Cana, pero en los hechos puede surgir cualquier inconveniente que amerite su atención primaria, entonces decide a no venir. Pero vamos a esperar que venga. Si viene, el tema de Haití es un tema que indudablemente República Dominicana como país anfitrión lo va a plantear. Lo va a plantear en un escenario internacional. Pero surgen también otros temores. Y están surgiendo temores de que es muy posible que Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, no asista a esta cumbre. Ya Naciones Unidas sentó un precedente porque ella no fue a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se está hablando que Gustavo Petro posiblemente, a raíz de este
conflicto reciente con Estados Unidos, tampoco haga acto de presencia, precisamente aduciendo de que todos los presidentes de la región no están presentes en esta cumbre. Y otra posibilidad es lo de Honduras, aunque Honduras depende mucho de las gestiones diplomáticas que haga República Dominicana frente al gobierno de Honduras. Pero eso es lo que está planteado hasta ahora. Siento que la relación de República Dominicana con estos países no vive su mejor momento. Hemos visto que hubo una especie de declaración conjunta que anunció Petro de los países de las Américas, ¿te acuerdas, no? Y inmediatamente la Cancillería Dominicana la negó. Igualmente, anteriormente hubo una especie de roce diplomático por unas declaraciones por parte de Honduras, la Cancillería Dominicana lo negó. Es decir, no vive su mejor momento armonioso América, es algo que normalmente ocurre en nuestra región, pero creo que está haciendo todo lo posible la República Dominicana para quedar bien parada en esta cumbre, que es muy importante para hacer su proyección hacia la política internacional. Sí, bueno, esto está fijado para la primera semana de diciembre, es decir que ya estamos a la vuelta de la esquina. Vamos a esperar porque normalmente un país anfitrión, como es el caso de República Dominicana, porque la Cumbre de las Américas es un evento de Estados Unidos, pero quien cursa las invitaciones es el país anfitrión, que es quien se encarga de dar recibimiento a los jefes de Estado y de alguna manera jugar un papel protagónico en esto. Pero vamos a esperar, las expectativas están planteadas, Jorge. Estamos a la espera. Vamos a esperar. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará abordando temas económicos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
Bueno, los temas económicos igualmente son de mucho interés. Uno vive de la economía, no solamente de la política. Así que Henry Ebrard, como de costumbre, nos trae sus interesantes comentarios y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Y ustedes saben, los viernes tratamos de seleccionar lo que nos parecen haber sido las noticias de mayor relevancia de esta semana por influencia que pueden tener para las próximas. Yo creo que ahí hay que destacar tres noticias. Uno, la publicación, por supuesto, del comunicado de política monetaria por parte de la monetaria esta semana, con finalmente una baja en la tasa de interés. Dos, el nuevo récord que alcanza el oro, que esta semana por primera vez en la historia alcanza los $3.900 la onza, más de $400 de incremento. Y por supuesto que ha sido un tema obligado durante toda esta semana y lo seguirá haciendo en las próximas semanas, el análisis del proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al año 2026. Lo primero, el comunicado de la Junta Monetaria, que se reunió el día 30, el último día de cada mes, y con una buena y una mala. La buena, muy buena, es el anuncio de que se está recortando finalmente, por primera vez este año, la tasa de interés en 0.25%. Había que remontarse a diciembre del año pasado para ver este semejante recorte. Este recorte ha sido posible de un lado que la inflación 20 meses por debajo de la meta del 4%, en el caso de República Dominicana, pero sobre todo porque el 17 de septiembre la Reserva Federal de los Estados Unidos en su última reunión decidió también finalmente por primera vez este año hacer un recorte en la tasa y además de eso anunció dos muy probables recortes de aquí a fin de año. Eso abrió el escenario pues para que la Junta Monetaria del Banco Central pueda abrir un nuevo ciclo de baja en la tasa de interés. Es necesario porque la otra noticia, no tan buena, para no decir mala, de este comunicado de la Junta Monetaria fue que el crecimiento medido a través del indicador mensual de actividad económica IMAE para el mes de agosto fue de apenas 1.5%. Porque eso es un dato malo, porque fíjense que de enero a julio la economía dominicana apenas estaba creciendo un 2.4%, por debajo, por supuesto, de lo que era el presupuesto, y que a pesar de eso se proyectaba que el crecimiento para el año completo, 2025, termine en 3%, lo cual quiere decir que gracias a las medidas monetarias, fiscales, el tema de el presupuesto modificado, que incrementó en 69.000 millones de pesos los gastos, y finalmente esta nueva decisión de la Junta Monetaria de rebajar en 1/4 de punto la tasa de interés, debería haber una recuperación del ritmo de crecimiento, que para poder llegar al 3%, tomando en cuenta 2.4% hasta el mes de julio,
era necesario un crecimiento de 3.8% de agosto a diciembre. Pues en agosto, en vez de 3.8, apenas llegó 1.5, con lo que el crecimiento acumulado hasta el mes de agosto ahora es de un 2.3%, con lo que para poder alcanzar esta proyección de 3%, ahora ya no es un crecimiento de 3.8% que va a ser necesario para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sino un 4.35%. Parece que la meta de llegar al 3% va a ser difícil. No estoy diciendo que no le lleguemos, pero es probable que nos quedemos un poquitín debajo del 3%. Por supuesto, estaremos mucho más cerca del 3% que de la tasa actual de 2.3%. Segunda noticia que fue de mucha importancia, mucha relevancia, el tema de los precios del oro, que al alcanzar los $3.900 ya se están ubicando prácticamente $450 por encima de la proyección del año 2026. En el presupuesto 2026 se contempla un precio promedio de apenas, si se puede decir, de $3.467. Y a pesar de este precio muy inferior a lo que es el precio de hoy, pues el presupuesto del año que viene contempla recaudar 31.150 millones de pesos, o sea, prácticamente 3 veces por encima de lo que fue la recaudación del 2024, con 13.200 millones. ¿Esto a dónde yo voy? Que con este presupuesto de 3.400, si asumimos los mismos elementos de proyección, pero ponemos el precio de $3.900, estamos hablando del potencial de recaudar 10.000 millones de pesos prima de lo que hay en el presupuesto. Finalmente, pues, eso nos permite empatar, y para cerrar el comentario de hoy, el tema del presupuesto. El presupuesto contempla 2 elementos importantes. El regreso a un crecimiento importante, estamos hablando de un crecimiento de un 4.5%, que es, vamos a decir, un crecimiento ya más normal frente a lo que es normalmente, ¿no? La perspectiva de crecimiento para la economía dominicana. Y por encima de esto hay un dato de mucha relevancia, yo creo, es que el pronóstico que se hace para la proyección del tipo de cambio nos menciona un tipo de cambio, perdón, no del tipo de cambio, del precio del petróleo, un precio del petróleo que se va a derrumbar en el 2026 de un promedio de $76 en el 2024, pasó la proyección a $63 para el 2025, y para el 2026 se proyecta $47. De ser así, tendríamos efectivamente una muy buena noticia el año que viene, que sería una baja marcada en el precio de los combustibles. No estoy muy seguro, que no he terminado de analizar completamente la pieza del proyecto de ley de presupuesto, lo haremos para ustedes la próxima semana, que si todos los impactos de este posible derrumbe de los precios del petróleo están incluidos en las proyecciones actuales del presupuesto 2026. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy, con algunas buenas noticias a pesar de todo, y esperamos que después de un fin de semana bien merecido, podamos regresar con todos ustedes en la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su
interesante análisis y comentario económico. Vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a tratar los temas internacionales que de una u otra manera ocupan la atención mundial. Retornamos en breve. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Jorge, como habitualmente hacemos los viernes, vamos a entrar en nuestra agenda internacional. El tema que yo veo más mediático, porque es el tema que está ocupando la atención de las principales agencias de prensa internacionales y también de las redes sociales, es de esta flotilla global que ha partido de puertos europeos con destino a Gaza. Ustedes recordarán que toda esta semana se estuvo hablando permanentemente de esta flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza. Israel advirtió que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia esta flotilla que llegara hasta las costas y que pudiera efectivamente desembarcar esta ayuda para Gaza, y así lo hizo. En esta semana, concretamente ya entre el miércoles y el jueves, embarcaciones de la Marina israelí interceptaron estas embarcaciones. Estamos hablando de alrededor de 40 embarcaciones donde iban ciudadanos italianos, españoles, bueno, incluso de Estados Unidos, iban a bordo de estas embarcaciones. La información es que Israel arrestó casi 500 de estas personas, lo llevó hasta una cárcel israelí. Ayer el gobierno de Italia estuvo informando de que Israel iba a repatriar estas personas. Estados Unidos, Jorge, ha justificado esta operación de Israel diciendo que se trata de algo totalmente, se trata de una provocación
y se trata de algo totalmente innecesario. Este es el último capítulo de este conflicto de Gaza, porque vuelvo y repito, ya estas embarcaciones todas fueron interceptadas por Israel y finalmente no se le permitió llevar la ayuda prometida hasta Gaza, Jorge. Es un hecho que ha marcado la pauta en toda la prensa internacional, le ha hecho muchísimo seguimiento, a pesar de que anteriormente se había llevado a cabo, pareciera que en esta etapa, ante la cantidad de flotillas que fueron zarpadas para la costa gazatí, llamó la atención de muchísimos medios de comunicación. Eso por una parte. Hemos visto como hubo varias presencias de activistas internacionales, entre estas estaba la activista medioambiental Greta Thunberg, creo que se llama, y el tema de que había muchos gobiernos europeos que le están dando el auspicio y la protección ante las amenazas de embarcaciones israelíes. Hay reportes de medios de comunicaciones de Medio Oriente que destacaban que había submarinos militares israelíes que intimidaban a estas embarcaciones para que buscaran naufragarse, otros temas. La cuestión es que en varias oportunidades Estados Unidos ha llamado y ha pedido la entrega de ayuda humanitaria, alimentos, entre otros temas, a los ciudadanos gazatíes, pero cuando van estos activistas a hacerlo de manera marítima parece que no funciona de esa manera. Esto fue una parte, Manuel y televidentes de Propuesta de la Noche, de una de las propuestas e iniciativas que tienen los países europeos, en su tendencia mayoría liberales, en marcarle presión a Israel. Comenzaron con el reconocimiento de Palestina, ahora están haciendo lo mismo con las flotillas, buscan más adelante, qué sé yo, interrumpir cualquier tipo de financiamiento o comercio o, qué sé yo, la suspensión de material israelí a las fuerzas militares de estos países. Buscan un mecanismo de presión para que Israel tome cartas en el asunto. Lo más extraño de todo es que este evento sucede en el marco del acuerdo de Trump en torno a Gaza, que es un acuerdo muy interesante que sería oportuno analizarlo porque habla de que Hamás se entrega a los rehenes cautivos de Israel a cambio de entregar y devolverles a cientos de miles de palestinos que se encuentran casi israelíes. Hay un acuerdo también de la especial administración en Gaza. Israel detendría los bombardeos, pero el tema de lo que ha pasado en las flotillas ha marcado como ha distorsionado este acuerdo con Trump. Sí, mira, la situación que se presenta ha tensionado más las relaciones entre Israel y particularmente España. Entre el miércoles y el jueves, varias ciudades europeas fueron escenario de manifestaciones con la participación de miles de europeos que están manifestándose en contra de Israel, en contra de esta acción, precisamente contra esta flotilla humanitaria, pero también en respaldo a Palestina, cosa que ha ido creciendo ya en estos últimos tiempos. En todo esto aparece la figura de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ya decidió romper relaciones diplomáticas con Israel, ordenó que los diplomáticos israelíes tienen que salir de Bogotá, regresar a su país. Esto es parte ya de un discurso que ha mantenido Petro durante todo el desarrollo del conflicto, que abiertamente se ha pronunciado a favor de Gaza, a favor de Palestina, de los palestinos, de los gazatíes concretamente. Pero el viernes me llamó la atención una propuesta de Petro, de que el Grupo de la Haya, como se conoce, debería decretar una huelga mundial en favor de Palestina y en solidaridad con esta flotilla que tiene lugar, que tenía lugar porque ya Israel la interceptó y realmente hizo fracasar este objetivo. Y entonces uno a veces no entiende las posiciones del presidente de Colombia porque imagínese usted, ¿cómo se aplicaría una huelga mundial? Es decir, paralizaríamos el mundo por un conflicto en una zona del globo terráqueo. Como que no tiene sentido. Algunas veces él como que se despacha con cosas que están fuera hasta del sentido común. Parece que el presidente Petro ha tomado la batuta en la región
de ser el defensor de la causa palestina. Lo vimos en su discurso en las Naciones Unidas, lo hemos visto también que al margen de su presencia en Nueva York, él participó en una manifestación pro-palestina y de su regreso a su país ha incrementado las declaraciones en contra de los bombardeos de Israel, ha señalado a Netanyahu como principal responsable de lo que está ocurriendo en Gaza y está haciendo cualquier medida diplomática a favor de Palestina. Si hacemos una especie de radiología o recuento de las relaciones entre Colombia e Israel, diagonal Palestina, vemos que Juan Manuel Santos, finalizando su gobierno, reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Luego Duque vive su mejor momento con los israelíes, de hecho recientemente estuvo en ese país dictando conferencias, pero hace un cambio drástico cuando resulta electo Petro y revierte esa buena relación que vivían los colombianos con los israelíes, primero declarando a Palestina como Estado, reconociéndola, bien, sin en ese entonces romper la relación con Palestina, con Israel, hasta que llegó el momento de que Petro anuncia la suspensión y el retorno de los diplomáticos israelíes en territorio colombiano a su país. Creo que ha sido el camino, ha seguido el pie de la letra, lo que tienes que hacer en materia de relaciones internacionales para enfrentar a un país que no te la lleva muy bien y que ha habido un vacío en la región de esa cachucha de un líder a que tome con sus manos la bandera de la causa palestina. Sí, el mundo todavía está a la espera de la respuesta de Hamás a ese plan de paz que Donald Trump presentó a Netanyahu durante el encuentro que sostuvieron en esta semana en la Casa Blanca. Y mientras se espera la respuesta de Hamás, Israel avanza en el terreno militar en la toma ya de lo que se ha propuesto que es el territorio de Gaza. Y en esa ofensiva sigue causando muchos muertos, de acuerdo a los reportes internacionales. Uno no entendería el tiempo que se tomará Hamás en dar una respuesta, porque ya Trump le dio 2 o 3 días, pero Hamás dice, no, nosotros vamos a responder en día. Y entonces está planteada esa incógnita. ¿Estaría Hamás de acuerdo con esa propuesta? Porque básicamente lo obligaría a liberar a todos los rehenes que tienen en su poder, vivos o muertos, y que Hamás lo ha entendido como un seguro de vida para ir negociando con Israel. Lógicamente, ellos saldrían gananciosos porque Israel se está comprometiendo a liberar 250 presos palestinos que tienen en sus cárceles. Efectivamente, es una propuesta que está consensuada con los países de la región que acordaron que Israel no debe anexar a Gaza a su territorio. Esa fue la condición que puedo asegurar que fueron la propuesta de Arabia Saudita y otros países de la región como Egipto, que le dieron el visto bueno a esta propuesta. Estos países también no les cae muy bien el tema de que Hamás siga gobernando Gaza, pero están dando respuesta de los islamistas de Hamás a favor o no de esta cosa. Manuel destacaba una frase muy importante, que los cautivos, los secuestrados israelíes son unos comodines para Hamás, que es su especie de garantía de que no serán exterminados, tal y como lo ha dicho Israel, y en varias oportunidades anteriormente también ha dicho Trump, de que no vería jamás como futuros administradores de ese enclave palestino. Ocurre lo mismo también de que qué pasará después de que se cumpla este acuerdo. Hemos visto que ha habido innumerables oportunidades para llegar a un acuerdo a lo que está pasando en Gaza, pero dicen que hay informes muy interesantes en Medio Oriente que destacan que es una trampa de Occidente contra Hamás, porque se habla de la presencia de Tony Blair, ex premier británico, que sería como el garante en ese proceso de negociación y post de lo que ocurrirá en Gaza. Pero hay algo que me llama poderosísimamente la atención, y se lo escuché a Manuel tras cámara, que es esa imagen importantísima que habla muchísimo. Blanco y negro es una llamada que está haciendo Netanyahu al emir catarí, diciéndole disculpas por el bombardeo que perpetró en territorio de ese país, en donde murió a un ciudadano catarí que dice Netanyahu que lo sentía mucho, que no estaba en los planes. El tema es que esa imagen demuestra el poder que tiene Estados Unidos de decirle al primer ministro de Israel, llama al emir catarí y preséntale tu disculpa. Y otra cosa importante, la presencia o el papel clave que juega Estados Unidos en servir como mediador con Israel, con los otros países del mundo, que ha llegado al punto de
dar su brazo torcer a los israelíes para llegar a un tipo de consenso con los países árabes. Sí. Bueno, Jorge, finalmente nosotros hablábamos ayer, la semana pasada, tratando los temas internacionales, de que Estados Unidos había autorizado a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Incluso Estados Unidos tiene en agenda o ya entregó los llamados misiles Tomahawk a Ucrania. Estos misiles, ustedes lo conocen porque se hicieron famosos en la guerra de Ucrania, en la guerra del Golfo, en la guerra del Golfo contra Irak. Y entonces, lo que está advirtiendo Vladimir Putin es de que esto va a deteriorar de manera significativa las relaciones con Estados Unidos. Rusia entiende que si estos misiles llegan a territorio ucraniano, quienes lo estarán operando es personal militar de Estados Unidos. Y ellos van a entender entonces que Estados Unidos tiene un involucramiento directo, no solamente de suministrar equipos militares, sino un involucramiento directo en el conflicto de Ucrania, y ellos entienden que eso lo hace un potencial enemigo de Rusia. Estamos en la última fase del conflicto de Rusia contra Ucrania, eso sin duda alguna. Esta entrega de los Tomahawk es un catalizador para poner a Putin en las mesas de negociaciones. Recientemente, creo que fue el día de ayer, hubo una conferencia de prensa donde Putin se jactaba y se mofaba de los drones que sobrevolaban territorio danés y dicen de que no enviaré más de drones a territorio danés, que es una especie de manera jocosa de burlarse ante lo que para los europeos es una amenaza. Hay que recordar que los drones, estos aviones tripulados, representan una amenaza para no solamente Europa, Rusia, sino para el mundo entero, porque si uno de estos países integrantes de la OTAN resultase nuevamente atacado porque llegó un antecedente en Polonia, esto significaría la involucración ya más activa por parte de estos países en el conflicto de Rusia con Ucrania. Hemos visto declaraciones importantes también del presidente ucraniano que busca de que los rusos se sienten en unas negociaciones. Algo muy importante que me llamó en el discurso de Trump, que coincide con lo que hemos expuesto acá, de que Rusia no vive un buen momento económico, de que Rusia no está bien parada en el conflicto de ese país, que Rusia no sabía que este conflicto se iba a extender tanto y ha convertido en una guerra no tradicional. Entonces, lo que estamos viendo ahora es cómo va a llegar el acuerdo para que ambas figuras, mediante la mediación de Trump, lleguen a un acuerdo para poner fin al conflicto de ese país. Bueno, Jorge, ojalá que esa mecha no se encienda, porque la verdad es que ha habido mucha preocupación en Europa porque entiende que Rusia ha violado su espacio aéreo. Ha ocurrido con Polonia, ocurrió también con Estonia, ha ocurrido con Dinamarca, esa sospecha que tiene Dinamarca de que se trata de drones rusos, porque si esa mecha se entiende, la humanidad estaría asistiendo realmente a una catástrofe. Esa es la realidad que tenemos. Desafortunadamente. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Esperamos que los temas que hemos abordado hayan sido de su interés. Así que Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, muy agradecido de su sintonía, y recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, canales 52 y 22, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana.